Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien. Bueno, continuando con su curso de estática en el tema de equilibrio en cuerpo rígido, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 4.29 de Libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, el Bjorn Johnson de la novena edición. Bien, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, se aplica una fuerza P con magnitud de 280 libras al elemento ABCD, el cual se sostiene mediante un pasador sin fricción NA y por medio del cable CED. Como el cable pasa sobre una pequeña polea NE, se puede suponer que la tensión es la misma en los tramos CE y ED del cable. Para el caso en que A es igual a 3 pulgadas, determine inciso A la tensión del cable e inciso B la reacción en A. Bien, entonces una de las dos cosas que debemos ubicar antes de iniciar a resolver el ejercicio es nuestro marco de referencia. Aquí ya lo tengo. Y esto nos dice que para las cargas o fuerzas que vayan en el eje X a la derecha le corresponde un signo positivo. Caso contrario, a las que vayan a la izquierda le corresponde un signo negativo. Igual para las que vayan en el eje Y hacia arriba le corresponde un signo positivo. Caso contrario, a las que vayan hacia abajo, un signo negativo. Y para los momentos que sean en sentido antihorario les corresponde un signo positivo. Y para los que sean en sentido horario les corresponde un signo negativo. Y la otra parte que debemos indicar es nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a indicar todas las reacciones o cargas que estén presentes en nuestro elemento. Aquí en este caso debemos indicar la carga de P, que tiene un valor de 280 libras, la tensión en el cable que está tensionando a este segmento, aquí en C, aquí ya lo tengo. Esta misma tensión se transmite por todo el cable y aquí está tensionando al punto D, es la misma tensión. Y como lo mencioné en el ejercicio, aquí tenemos un perno en A, eso quiere decir que tenemos dos reacciones, una en X y una en Y. Aquí ya las indiqué a X y a Y. Listo, entonces son todas las reacciones y cargas que debemos indicar en el diagrama de cuerpo libre. Y lo que debemos calcular en este ejercicio es la tensión del cable y la reacción que hay en A. ¿Sí? Aquí la que tenemos en A por el perno. Y para resolver el ejercicio vamos a hacer uso de nuestras ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de momentos debe ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Entonces primero vamos a iniciar con la primera, que va a ser la sumatoria de momentos respecto a un punto debe ser igual a 0. Y bueno, aquí vamos a ver respecto a qué punto del elemento nos sería más favorable hacer sumatoria de momentos. Podemos ver que el punto más favorable para hacer sumatoria de momentos sería en el punto A. Si al hacer sumatoria de momentos respecto a ese punto, estas dos reacciones que hay en A se anulan, esas no generan un momento. Únicamente tendremos un momento en el elemento por la carga de P, que es de 280 libras, la tensión que tenemos aquí en C y la tensión que tenemos aquí que en D. Entonces va a ser respecto al punto A. Sumatoria de momento respecto al punto A va a ser igual a 0. Y podemos ver que esta tensión en C, por la ubicación y la dirección que tiene, esta tendría dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. Y para este caso, las dos componentes de esta tensión le generan un momento al elemento respecto al punto A. Entonces necesitamos el ángulo que tiene esta tensión respecto a la horizontal y la vertical. Esto para descomponerla porque sus dos componentes le generan un momento al elemento respecto al punto A. Entonces lo que voy a hacer, y bueno, aquí voy a dibujar este pequeño triángulo para visualizar aquí las cotas. Tenemos este triángulo, este de aquí, y necesitamos el ángulo que hay aquí respecto a la vertical. Este ángulo lo voy a llamar θ y el ángulo que hay respecto a la horizontal sería su parte complementaria, este de aquí. ¿Sí? Al sumar estos dos, aquí serían 90 grados, que es el ángulo recto que... Entonces vamos a analizar aquí este triángulo. Y para calcular θ vamos a utilizar una función trigonométrica, pero debemos ver cuál nos serviría. Podemos ver que aquí tenemos un cateto adyacente, que serían estos dos segmentos de distancia, de 12 pulgadas y 12 pulgadas, serían 24 pulgadas. Entonces tenemos el cateto adyacente. Y el cateto opuesto también lo tenemos, ¿sí? Porque aquí tenemos desde D hasta E una distancia total de 12 pulgadas. Y desde B hasta C una distancia de 5 pulgadas. Eso quiere decir que desde C hasta E de manera horizontal es la diferencia de 12 y 5 pulgadas. Entonces serían 7 pulgadas. Y la función trigonométrica que me relaciona esos dos catetos, el opuesto y el adyacente, sería la tangente. Entonces vamos a hacer eso rápido. Y quedará la siguiente manera. El ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que son 7 pulgadas, entre el cateto adyacente, que son los dos segmentos de 12 pulgadas. Serían entre 24 pulgadas. Aquí no pongo las unidades, al hacer la división esto se hace dimensional. Entonces θ me daría un valor de 16.3 grados. Por lo tanto, alfa va a ser su parte complementaria, que serían 73.7 grados. Al sumar θ y alfa deben ser 90 grados, que es el ángulo recto que tenemos aquí. Listo, entonces ya tenemos esos dos ángulos que los necesitamos para descomponer esta tensión. Entonces ya podemos continuar con nuestra ecuación de sumatoria de momentos. Y bueno,
inicio de izquierda a derecha, y la primera reacción que le genera un momento al elemento respecto al punto A es la carga P, que tiene un valor de 280 newtons. Esa carga le genera un momento al elemento en sentido horario, entonces le corresponde un signo negativo. Sería menos 280 libras por su distancia perpendicular al punto A. Esa distancia perpendicular es esta distancia A que tenemos aquí y tiene un valor de 3 pulgadas. La siguiente reacción que le genera un momento al elemento respecto al punto A es la tensión del cable en el eje X, y esa tensión le genera un momento en sentido horario a nuestro elemento, entonces le corresponde un signo negativo. Va a ser menos la tensión por coseno de alfa, que es de 73.7 grados. Por su distancia perpendicular al punto A. Esa distancia perpendicular desde la línea de acción en X hasta el punto A son las 12 pulgadas por 12 pulgadas. La componente de la tensión en el eje Y también le genera un aumento al elemento respecto al punto A, y esa componente le genera un aumento en sentido horario, por lo tanto le corresponde aquí también un signo negativo. Entonces va a ser menos la tensión por coseno de teta, que es de 16.3 grados, por su distancia perpendicular al punto A. La distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la componente de la tensión en Y hasta el punto A son 5 pulgadas más la distancia A, que son de 3 pulgadas, entonces sería por 8 pulgadas. ¿Sí? Cuidado con esa dimensión. Y por último, esta tensión de aquí. Esa le genera un momento a nuestro elemento respecto al punto A en sentido antihorario, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Y va a ser más la tensión por su distancia perpendicular al punto A, serían 12 pulgadas. Más la tensión por 12 pulgadas. Listo, y son todas las reacciones que le genera un momento a nuestro elemento respecto al punto A, entonces lo igualamos a 0. Y podemos ver que esta parte de aquí son términos semejantes, están en términos de t, entonces podemos simplificar esa parte. Y quedaría de la siguiente manera. Aquí menos 280 libras por 3 pulgadas serían menos 840 libra por pulgada. Y al simplificar aquí toda esta parte que indiqué, que está en términos de t, sería más 0.95 pulgadas, y esto está en términos de t. Listo, entonces igualamos a 0 y despejamos t. Queda la siguiente manera, t va a ser igual a... Aquí los menos 840 libras por pulgada están restando, para hacer el segundo término sumando. Al resolver la operación t nos da un valor de 882.7 libras. Listo, entonces ya tenemos nuestro primer inciso, la tensión del cable. Bueno, aquí debo mencionar algo, puede aquí que los resultados no coinciden mucho. Bueno, aquí al hacer la operación, pero es que desde un inicio que calculamos los ángulos estamos perdiendo decimales. Entonces es por eso que va a variar un poco aquí los resultados. Pero vamos a continuar. Lo que nos faltaría sería calcular las dos reacciones que tenemos en AX y en AY. Para eso, bueno, vamos a utilizar mis otras dos ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0 y mi sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Inicio con la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Listo. La primera que voy a indicar será la reacción en AX. Esa la indiqué hacia la izquierda, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Va a ser menos AX. La siguiente que voy a indicar será la componente de la tensión que tenemos en C en el eje X. Y bueno, por eso también tenemos que descomponer esa tensión. Y esa va hacia la derecha, entonces le correspondería un signo positivo. Entonces debe ser más la tensión, que tiene un valor de 882.7 libras por coseno de alfa. Esto para descomponerla en el eje X. Y alfa tiene un valor de 73.7 grados. Listo. Y por último, esta tensión que tenemos en D, esa está totalmente horizontal y va hacia la derecha, entonces les corresponde un signo positivo. Más la tensión que tiene un valor de 882
0.7 libras. Listo, son todas las reacciones que tenemos en el eje X. Entonces mi ecuación ya le igual a 0. Y a X nos quedaría de la siguiente manera. Menos AX va a ser igual a... Aquí al resolver esta operación nos daría un valor de 1130.4. Pero eso es positivo y pasaría a ser un término con su operación inversa. Sería restando. Entonces va a ser menos 1130.4 libras. Y aquí le podemos factorizar el signo negativo. Entonces aquí va a ser más y más. Listo, entonces ya tenemos a X. Nos falta calcular a Y. Y bueno, para calcular a Y voy a indicar ahora mi ecuación de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Listo. Primero voy a indicar la reacción en AY. Esa yo la indiqué hacia abajo, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Va a ser menos AY, que es nuestra incógnita. También la carga P, que es A hacia abajo y tiene un valor de 280 libras. Entonces va a ser menos 280 libras. Y por último, la componente de la tensión en el eje Y. Bueno, aquí entonces tendremos que multiplicar la tensión del cable por coseno de teta. Y eso queda de la siguiente manera. Esa componente va hacia abajo, entonces le corresponde un signo negativo. Menos la tensión del cable, que tiene un valor de 882.7 libras por coseno de teta, que es de 16.3 grados. La ecuación la igualamos a 0 y despejamos a Y. Y al despejar a Y quedaría de la siguiente manera. Menos AY va a ser igual a... Aquí, al simplificar toda esta ecuación, nos daría un valor de menos 1127.2 libras. Pero al pasarse a un término, pasaría con su operación inversa, sería sumando. Entonces va a ser 1127.2 libras. Esto positivo. Y bueno, aquí el signo negativo de AY, lo que me indica es de que yo supuse mal la dirección de AY. Entonces eso quiere decir que debemos invertir esa dirección. Y es lo que voy a hacer. Entonces aquí invertimos esto y esto va hacia arriba. Entonces también tenemos que modificar aquí el signo de AY. Aquí sería positiva, por lo tanto aquí es positiva. Listo, entonces ya tenemos la reacción en AY. Pero lo que tenemos que calcular es su resultante. La resultante se va a encontrar de esta manera. Y debemos de calcular también su ángulo respecto a la horizontal. Este ángulo alfa le voy a llamar. Tenemos A, que es lo que debemos calcular. Para calcular A vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Sí, podemos ver que aquí tenemos dos catetos, que sería AY y AX. Y A, que es nuestra resultante, sería la hipotenusa. Entonces podemos utilizar teorema de Pitágoras para calcular A. Y para calcular la dirección, que es el ángulo alfa, tenemos el cateto opuesto, que es AY, y el cateto adyacente, que es AX. Y podemos utilizar la tangente que me relaciona esos dos catetos. Entonces lo que voy a hacer, y lo voy a hacer por aquí rápido. Entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado, que tiene un valor de 1130.4 libras, esto al cuadrado, más AY al cuadrado. AY tiene un valor de 1127.2 libras. Esto al cuadrado también. Al resolver esa operación, A nos daría un valor de 1596.3 libras. Listo. Y para calcular alfa quedaría de la siguiente manera. Alfa va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es AY, y tiene un valor de 1127.2 libras, entre el cateto adyacente, que es AX, que tiene un valor de 1130.4 libras. Aquí en esta parte ya indico las unidades. Al hacer esta división, esto se hace dimensional. Entonces, al resolver la operación, el ángulo alfa me daría un valor de
44.9 grados. Listo, entonces ahora sí ya tenemos la reacción en A, su resultante y su respectivo ángulo respecto a horizontal. Listo, entonces esto del ejercicio. Este ejercicio igual sigue siendo muy sencillo, pero sí es un poco más laborioso. Pero bueno, espero les haya servido. En caso de que sí, hacernos saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna petición para resolver un ejercicio del tema, lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.